Hay algo que nadie te dijo la primera vez que viste una foto de la Gran Muralla China. Esa imagen perfecta, imponente, serpenteando por las montañas como si fuera eterna, esconde algo. Algo que los libros de historia eligieron no contarte. Algo que los gobiernos prefieren que sigas ignorando mientras sacas la foto y sigues con tu vida. Hoy vas a conocer 3 secretos que van a cambiar para siempre la forma en que ves una de las obras más famosas del mundo. Y te advierto algo desde ya, después de esto, no vas a poder mirar esa muralla de la misma manera. El primero de estos secretos es uno que la historia oficial enterró junto con sus víctimas. Literalmente. Cuando el emperador Insi Huang ordenó la construcción de la primera gran versión de la muralla, alrededor del año 221 a.C., no estaba pensando en los trabajadores. Estaba pensando en la eternidad. En su legado. En el poder absoluto. Y para construir algo eterno, necesitaba mano de obra descartable. Se estima que entre 400.000 y 1 millón de personas murieron durante las distintas fases de construcción de la muralla. Pero aquí viene el detalle que casi nadie menciona: muchos de esos cuerpos nunca fueron retirados. Los trabajadores que morían de agotamiento, de hambre, de accidentes o directamente ejecutados por no cumplir con las cuotas de trabajo, eran incorporados al propio muro. Sus cuerpos eran cubiertos con tierra, con piedra, con mortero. Y la construcción seguía. La muralla no solo fue construida por humanos. En muchos tramos, fue construida sobre ellos. Durante siglos esto fue considerado folclore. Una historia de terror para asustar a los niños. Pero en la década de los 90, un equipo de arqueólogos que trabajaba en una sección menos visitada de la muralla, en la provincia de Shanxi, encontró algo que cambió esa conversación para siempre. Al perforar una sección del muro para instalar sensores de monitoreo estructural, detectaron densidades anómalas dentro de la mampostería. Densidades que no correspondían a piedra ni a mortero. Densidades que correspondían a materia orgánica compactada. Pidieron permiso para excavar esa sección. El permiso fue denegado. Nadie explicó oficialmente por qué. Y hay algo más que va más allá del horror físico de los cuerpos. Existía dentro del sistema imperial chino una práctica que los historiadores llaman desaparición estratégica. Los trabajadores que conocían los tramos más sensibles de la muralla, los que conocían sus puntos débiles, sus entradas secretas, sus mecanismos de defensa internos, simplemente dejaban de existir cuando terminaban su sección. No eran liberados. No eran trasladados. Desaparecían. Porque un trabajador vivo que conoce los secretos de una fortaleza es más peligroso que un ejército enemigo. Y un trabajador muerto dentro del muro no puede hablar. La muralla más famosa del mundo fue diseñada, entre otras cosas, para guardar sus propios secretos usando como sello los cuerpos de quienes la construyeron. El segundo secreto tiene que ver con algo que los científicos modernos tardaron décadas en descubrir y que, cuando lo encontraron, no podían creerlo. La Gran Muralla China no se sostiene solo por la calidad de sus piedras. Se sostiene por su mortero. Y ese mortero tiene un ingrediente que cambia todo. En el año 2010, un equipo de investigadores de la Universidad de Zhejiang analizó muestras del mortero original de varias secciones de la muralla usando tecnología de cromatografía de alta resolución. Y encontraron algo que no esperaban: proteínas de amilopectina. La proteína del arroz glutinoso. Arroz hervido mezclado con cal apagada. Ese era el secreto de la durabilidad extraordinaria de la muralla. El mortero de arroz glutinoso tiene propiedades que el cemento Portland moderno, el que usamos para construir hoy, no puede replicar completamente. Es más flexible frente a movimientos sísmicos. Resiste mejor la humedad. Y con el tiempo, en lugar de degradarse, se vuelve más denso. Es literalmente mejor que lo que construimos hoy. Pero aquí es donde la historia deja de ser fascinante y se vuelve perturbadora. El arroz glutinoso no era un ingrediente común. Era un alimento. Y estamos hablando de una época en la que las provincias que construían la muralla sufrían hambrunas recurrentes. Los campesinos que cargaban piedras, que mezclaban mortero, que dormían en el suelo con temperaturas bajo cero, no tenían suficiente para comer. Y sin embargo, toneladas de arroz eran hervidas cada día. No para alimentar a los trabajadores. Para construir el muro. Hay registros históricos, crónicas de la dinastía Ming, que documentan quejas de funcionarios locales que pedían al emperador redirigir parte del arroz para alimentar a los obreros que morían de inanición. Las respuestas imperiales que se conservan son frías, calculadas y absolutamente claras: la muralla primero.
Los mismos hombres que mezclaban el arroz con sus manos, que lo hervían en enormes calderos, que lo aplicaban sobre las piedras con palas de madera, morían de hambre a metros de ese alimento. La estructura más resistente de la historia fue construida con el alimento que le fue negado a sus constructores. El tercer secreto es el más perturbador de todos. Y es el que nadie quiere decir en voz alta. Todo lo que sabes sobre la Gran Muralla China probablemente gira alrededor de una sola idea: fue construida para detener las invasiones. Para proteger al pueblo chino de los bárbaros del norte, de los mongoles, de los hunos, de los pueblos de las estepas que llegaban a caballo, veloces y devastadores. Es una historia perfecta, heroica. Tiene un pueblo noble, un enemigo feroz y una solución monumental. El único problema es que es casi completamente falsa. La Gran Muralla no detuvo ninguna invasión importante. Ninguna. En el año 1215, Gengis Khan y sus ejércitos mongoles cruzaron la muralla sin librar ninguna batalla épica en su contra. ¿Sabes cómo la cruzaron? Un guardia abrió una puerta. Un solo guardia, sobornado con plata y con la promesa de que su familia no sería masacrada, abrió una puerta. Y el ejército más temido de la historia entró al imperio chino como si la muralla no existiera. Eso no fue una excepción. Fue el patrón. Los registros históricos muestran que en la mayoría de las invasiones exitosas contra China, la muralla no fue escalada, no fue destruida, no fue superada con tecnología militar. Fue simplemente rodeada, evadida, o abierta desde adentro por guardias corruptos o desertores. Los propios generales chinos de la época lo sabían. Hay cartas militares de la dinastía Han que describen la muralla como un gasto inútil de recursos humanos. Hay memorias de funcionarios Ming que la llaman la gran mentira de piedra. Entonces la pregunta obvia es, ¿por qué siguieron construyéndola? ¿Por qué durante más de 1000 años, distintas dinastías, distintos emperadores, continuaron expandiendo, reforzando y extendiendo una estructura que sus propios militares reconocían como ineficaz? La respuesta es la que nadie quiere dar en voz alta. Porque la muralla nunca fue para detener a los enemigos de afuera. Fue para controlar al enemigo de adentro. Piénsalo desde la perspectiva del poder absoluto. Eres un emperador chino. Tienes cientos de millones de súbditos. Tienes provincias enteras que viven en condiciones miserables. Tienes campesinos que cada tanto se rebelan, que escapan hacia las estepas del norte donde no hay control imperial, que desertan del ejército, que simplemente desaparecen en la inmensidad del territorio. ¿Cómo controlas a una población de esa magnitud? Construyes una muralla. Pero no hacia afuera. Hacia adentro. Los historiadores que han estudiado la arquitectura interna de la muralla encontraron algo revelador: muchas de las torres de vigilancia y los sistemas de defensa no apuntan hacia el norte, hacia donde supuestamente venían los invasores. Apuntan hacia el sur. Hacia el interior de China. Las troneras, las aberturas por las que los arqueros disparaban, en múltiples secciones de la muralla están orientadas hacia el territorio chino, no hacia las estepas mongolas. ¿Para qué sirve una tronera que apunta hacia tu propio pueblo? Para vigilarlo. Para dispararle si intenta cruzar en la dirección equivocada. La Gran Muralla era, en muchos de sus tramos, una frontera interior. Un sistema de control de movimiento poblacional. Una manera de asegurarse de que los campesinos, los soldados, los trabajadores forzados, se quedaran dentro del sistema que los explotaba. Lo que el mundo entero admira como el símbolo máximo de la capacidad humana para protegerse, fue diseñado, en parte, como la prisión más grande que la humanidad jamás construyó. Ahora conéctalo todo. 1 millón de personas cuyos cuerpos están literalmente dentro de los muros. Trabajadores que morían de hambre mientras servían el arroz que nunca pudieron comer. Y una estructura monumental que no protegía a nadie, sino que los encerraba. Eso es la Gran Muralla China. No como un símbolo de grandeza. Como un símbolo de lo que el poder absoluto es capaz de hacer cuando no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y aquí está la pregunta que realmente debería perturbarte: ¿cuántas de las grandes obras que la humanidad celebra tienen el mismo precio oculto? ¿Cuántas maravillas del mundo fueron construidas sobre el silencio deliberado de los que murieron para construirlas? ¿Cuántos monumentos que aparecen en libros de texto, en postales, en logos de agencias de turismo, esconden exactamente el mismo patrón? El poder construye. El poder celebra lo que construye. Y el poder borra a los que pagaron el costo real de esa construcción. La próxima vez que veas una foto de la Gran Muralla China, no veas la arquitectura. Ve a las personas que están dentro de ella. Ve el arroz que no les dieron.
Ve las troneras apuntando en la dirección equivocada. Porque la historia más aterradora no siempre es la que está en las sombras. A veces es la que está justo frente a tus ojos, disfrazada de maravilla. Y hay algo con lo que voy a dejarte. Existe una sección de la muralla, ubicada en una zona remota de la provincia de Gansu, que lleva décadas bajo restricción arqueológica oficial. No por fragilidad estructural. No por razones de seguridad convencional. Los documentos de solicitud de excavación que han trascendido hablan de contenido potencialmente sensible para la narrativa histórica nacional. Nadie sabe exactamente qué hay ahí. Pero alguien claramente sabe lo suficiente como para no querer que nadie más lo descubra. Y eso, por sí solo, ya lo dice todo.